¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de la asignatura. En esta oportunidad nos toca ver lo que es inflación y desempleo, ¿no? Vamos a ver estos dos términos perdón, que son muy importantes y que, bueno, por una parte la inflación se encarga de deteriorar la parte económica de un país, ¿no? Y el desempleo, que también es un fenómeno en el cual las personas no pueden encontrar trabajo. Entonces, para empezar la clase de hoy, les voy a dejar, ¿no?, media horita como para que puedan investigar, definir con sus propios medios, o por sus propios medios, perdón, estos términos, ¿no? Inflación, deflación, estanflación, empleo y desempleo. Todos estos tienen que ver justamente con la clase del día de hoy, ¿no? Por una parte tenemos la inflación y la deflación, y por la otra parte tenemos el empleo y el desempleo, ¿no? Y la estanflación, que es un fenómeno particular, ¿no? Por ejemplo, la estanflación se refiere a tener inflación pero no crecer, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá, ¿no?, estanflación. Listo. Dice, ¿no?, indica el momento o coyuntura económica en que dentro de una situación inflacionaria se produce un estancamiento de la economía y el ritmo de la inflación, perdón, no cede, ¿no? Entonces, eso es estanflación, ¿no? O sea, fenómeno en el cual hay inflación, correcto, y la economía está estancada. ¿Y por qué? Justamente porque la inflación va a tener un impacto también en el desempleo, ¿no? Entonces, llegado el momento, la economía no va a poder, como quien dice, mejorar. ¿Correcto? Listo. Entonces, ese era más que todo el término, ¿no? Quizás un poquito más complejo, ¿no?, de la diapositiva. Entonces, es importante que ustedes conozcan las definiciones de estos términos, ¿no? ¿Por qué? Cosa que si algún día hay problemas en la economía de nuestro país, y por ejemplo tú escuches en las noticias, por ejemplo, que hablen de inflación, de deflación, de estanflación o de desempleo, tú sepas a qué nos referimos. Entonces, para ello vamos a empezar con inflación, ¿no? Entonces, ¿qué es inflación? Bueno, para ello podemos pensar en un globito, ¿no? Tenemos un globo. Listo. Tú lo comienzas a inflar, ¿no? Y el globo comienza a crecer. Ya más o menos así es la inflación, ¿no? Inflación, ¿qué quiere decir? Incremento. ¿Aumento de qué cosa? De los precios. Pero es de los precios de todos los productos que se comercializan en una economía. Entonces, nos referimos al incremento sostenido del nivel general de precios en una economía. Por eso dice acá, es un fenómeno económico el cual se define como el incremento sostenido del nivel general de precios de bienes y servicios en una economía en un periodo de tiempo. ¿Correcto? Entonces, eso vendría a ser inflación, ¿ya? Un aumento, un incremento, una subida del nivel general de precios. Pero la palabra clave es esta: sostenido. ¿Por qué? Porque si no se mantiene a lo largo del tiempo, entonces, ¿de qué hablamos? Simplemente un evento que generó escasez en el mercado. Por ejemplo, lo que pasó con el precio
del limón en el fenómeno del niño costero? ¿Qué pasó ahí? El kilo de limón llegó a costar de 40 a 50 soles. Pero esto no fue inflación. ¿Esto por qué ocurrió? Por el fenómeno del niño costero, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá. Fenómeno del niño costero en Perú y el precio del limón. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, fenómeno de El Niño costero afectó producción de limones y precios suben nuevamente en los mercados. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿no? Dice, este registro es incluso mayor al que se dio en abril, cuando ocurrieron las lluvias y se llegó a vender al por menor hasta en 40 soles, ¿no? Pero ¿por qué ocurre eso? Justamente por un evento adverso, ¿no? Simplemente es por un fenómeno climático, ¿no? El niño costero, que golpeó bien fuerte a nuestro país, más que todo en los meses de verano, ¿no? Y el precio del limón se incrementó hasta 40, 50 soles, dependiendo del lugar, ¿no? Y se estaba buscando el sustituto del limón, por ejemplo, al momento de preparar el ceviche, perdón, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá no podríamos hablar de inflación. ¿Por qué? Porque este evento duró poco tiempo. Nos vimos afectados por el fenómeno del niño costero enero, febrero, marzo, por ahí. Ya más o menos en abril, en mayo, ya se estaba por ahí normalizando la situación. Entonces nosotros no podríamos decir que esto es inflación. ¿Por qué? Porque no se cumple este requisito sostenido. Entonces, ¿qué fue? Simple escasez en el mercado. O sea que cuando el producto es escaso, es hay pocas cantidades de ese bien, pues obviamente el precio se incrementa, ¿no? ¿Y cómo lo vemos? Por ejemplo, en la oferta y la demanda, ¿no? Acá tenemos oferta, acá tenemos demanda, ¿no? Generalmente cuando hay escasez, ¿qué pasa con el precio? Tiende a aumentar, ¿no? Tiende a subir cuando hay escasez. Listo. O también se pueden formar las especulaciones y también un mercado negro, ¿no? Donde compran el limón y lo revenden. Esas son las cositas que pueden ocurrir, ¿no? Ya está. Entonces sabemos que la inflación es un fenómeno económico, ¿no? En el cual se presenta un incremento sostenido del nivel general de precios de bienes y servicios en una economía. ¿Y con qué se relaciona la inflación? La inflación se relaciona con el desempleo. Existe una relación a corto plazo entre estas dos variables, ¿no? Y esta vendría a ser la curva de Phillips, ¿no? Que cuando ustedes, por ejemplo, llevaron los 10 principios de la economía, a ver, déjame ver si yo les enseñé en la primera clase los principios de economía. Claro, yo les expliqué los 10 principios de la economía. ¿No? Entonces, cuando
cuando yo les enseñé el curso de microeconomía, ¿no? Nosotros hablamos de los 10 principios, ¿no? En el curso de microeconomía, en la primera sesión. Y el principio 10 decía, ¿no?, que los estados siempre se van a enfrentar a la disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo, ¿no? Nosotros sabemos que la curva de Phillips indica lo siguiente, ¿no? Acá tenemos desempleo, ¿no? Y acá tenemos inflación, ¿no? Listo. Entonces existe una relación en el corto plazo de manera inversa, ¿no? O sea, si nosotros, por ejemplo, queremos controlar la inflación, ¿cuál va a ser la disyuntiva? Que esa menor inflación va a traer en el futuro o en el corto plazo mayor desempleo, ¿no? Y viceversa. Si tú quieres reducir el desempleo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que incrementar el fenómeno inflacionario, ¿no? Listo, eso es lo que nos dice el 10º principio de la economía, ¿no? Ya está. Por eso dice que la inflación se relaciona en el corto plazo con el desempleo. Listo. Pero ¿qué más? O sea, la inflación, dice, es un fenómeno en el cual, ¿no?, los precios de todos los productos en promedio se están incrementando de manera sostenida. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya, va a pasar lo siguiente. Este fenómeno va a tener impactos en la economía, ¿correcto? Pero va a tener impactos a nivel macroeconómico y a nivel microeconómico. A nivel macro, ¿de qué vamos a hablar? Afecta la demanda agregada. Recuerda que la demanda agregada, ¿qué vendría a ser? La demanda agregada vendría a ser lo mismo que Y, ¿no? Consumo, inversión, gasto. Listo. Afecta el consumo, ¿por qué? Por una parte microeconómica. ¿Por qué? Porque cuando hay inflación, ¿qué es lo que pasa? La inflación hace que los precios aumenten. Entonces, ¿esto a qué va a afectar? Va a afectar a nuestro ingreso. Pero ojo, ojo acá. ¿Por qué decimos que a nivel microeconómico hay pérdida del poder adquisitivo? Ya, lo siguiente, existen dos tipos de ingresos. El ingreso nominal y el ingreso real. ¿Cuál es el ingreso nominal? Ya, el ingreso nominal, vamos a ponerlo acá, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo acá. Nominal y real. Entonces, ¿qué te parece si copiamos una imagen? ¿No? Ya está. Entonces, a ver, vamos a poner acá ingreso nominal. Ya, ok. Ingreso nominal. Listo. Ese es el ingreso nominal. ¿Ya? ¿Y el ingreso real qué va a ser? Ya. Vamos a poner acá. Ingreso real. Listo. Entonces el ingreso real va a ser el ingreso nominal pero expresado en bienes.
Listo. Entonces sería ingreso nominal, ya, vendría a ser el dinero que percibes cada mes. Vamos a ponerlo así, de una manera sencilla, ¿ya? Ese es tu ingreso nominal. Listo. Y el ingreso real es el ingreso expresado en bienes. O sea, ¿qué cosas compras con tu producto o con tu dinero? Listo. Ya está. Esa es la diferencia entre ingreso nominal e ingreso real. ¿Qué te parece? Ahora, yo te hago la pregunta, ¿no? Entonces, al ingreso real también se le llama poder de compra. Entonces, imaginemos una situación. Supongamos que tú ganas 100 soles diarios. ¿Correcto? Imaginemos que tú cada día produces 100 soles. E imagínate que el precio del único bien que tú compras son 10 soles. Supongamos que tú no ahorras. O sea, tus 100 soles te los vas a gastar siempre comprando los productos. Entonces, ¿cuántas unidades podrás comprar como máximo? 10 unidades. Listo. Este es tu ingreso nominal, este es tu ingreso real. Pero ¿qué pasa si el precio se duplica? Tu ingreso nominal sigue siendo el mismo, 100 soles. Pero ¿cuál es el problema? Lo que cae va a ser tu ingreso real. Porque antes comprabas 10 y ahora compras 5. Por eso dice acá, pérdida de poder adquisitivo. Ahí está. Esto también aumenta el costo de vida. Y a la vez se van a formar los mercados negros. Eso es a nivel microeconómico. Entonces yo te podría preguntar, la inflación a nivel micro, ¿a qué tipo de ingreso perjudica? ¿Al nominal o al real? Al real, pues. Nuestro poder de compra. ¿Por qué? Porque el ingreso real vendría a ser tu ingreso percibido en bienes. O sea, ¿qué cosas vas a comprar con tu dinero? Ya, yo con mi dinero me compro una billetera, me compro 5 kilos de tomate, 10 kilos de arroz, 10 kilos de azúcar, etc. Pero cuando hay inflación, ¿qué es lo que pasa? El dinero que tú ganas, mañana ya no vale nada. Ya no vale lo mismo. ¿Por qué? Porque antes comprabas más, pero mañana vas a comprar menos. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? Si yo quiero mantener ese nivel de ¿cómo se llama? Si yo quiero, por ejemplo, mantener este poder de compra, ya, le aumento el salario. Listo. Aumentamos. Ok. ¿Pero esto qué es? Aumento de salario. ¿Y el aumento de salario qué quiere decir? Que las empresas tienen que pagar más. ¿Y qué va a hacer la empresa? Dejar de contratar gente. ¿Y qué pasa? Se dispara el
desempleo. Por eso te dicen que en el corto plazo estos dos fenómenos están vinculados. A nivel macro, ¿qué pasa? Aumenta el nivel de precios. O sea, ¿qué quiere decir? Que si nuestro producto antes costaba, asumiendo el tipo de cambio 3.80, si antes costaba, por ejemplo, 38 soles, su equivalencia era 10 dólares. Pero ahora, imagínate que sube a 50. Entonces, nosotros convertimos. ¿Qué vamos a poner acá? 50 entre 3.8. 13.16 dólares. ¿Eso qué pasa? Producto peruano es más costoso o más caro. Y en el mercado internacional, ¿qué pasaría? La gente va a dejar de comprar nuestros productos. ¿Por qué? Porque hay menor competitividad. Listo. Asimismo, ese mayor incremento de precios, ¿qué va a traer? Riesgo. Riesgo. Riesgo país. Entonces, ¿qué pasa? Se cae la inversión privada. ¿Quién va a querer venir a un país donde tu dinero no vale nada? Nadie. Listo. Se dispara el riesgo país. ¿Y eso qué hace? Espanta la inversión privada. Porque la inversión privada es muy sensible. La inversión privada ve problemas, se va. Simple. Entonces, esos son los problemas a nivel micro y a nivel macro. A nivel microeconómico es donde ocurre la pérdida del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque a nivel micro está hablando de nosotros, de las familias. Entonces las personas se van a ver perjudicadas. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer los gobiernos en épocas de inflación? Pueden, por ejemplo, emitir más dinero, pero lamentablemente la emisión del dinero sin un sustento genera más inflación. Simple. Y la inflación, de acuerdo a su tamaño anual, podría ser ¿qué cosa? Podría ser inflación moderada, galopante e hiperinflación. ¿Y por qué no menciono la deflación? Porque la deflación es lo inverso de la inflación. Es como que tú inflas el globo, crece, y lo desinflas, ¡boom!, se vuelve más pequeño. Entonces la deflación es simplemente variación negativa del nivel general de precios. O sea, los precios disminuyen. Y tú puedes decir, pero eso está bien, porque la gente va a pagar menos. Ok, pero también tiene sus problemas. En la inversión, ¿el inversionista va a querer invertir en un negocio en Perú? No, porque los precios van a la baja. O sea, ni uno ni lo otro, perdón. Ambos son igual de dañinos, pero más delicada es la inflación. ¿Ya? Más delicada es la inflación. Entonces, la inflación puede ser, ¿qué cosa? Moderada. Y moderada va de 0 a 9.99. Galopante, de 10 hasta 999.99%. E hiperinflación, mayor o igual
a 1000%. Listo. Algunos mencionan que la hiperinflación, la galopante va a 3 cifras y se habla de hiperinflación a partir de 500. Pero el consenso generalmente lo define como a partir de 1000%, ¿ya? Entonces nosotros acá vamos a definir la hiperinflación como un incremento anual del 1000% en el nivel, en el nivel general de precios. Eso es hiperinflación. Lo hemos vivido, sí, en el primer gobierno de AG. ¿Qué te parece? ¿No? ¿Y cuáles son las causas de la inflación? ¿Por qué ocurre inflación? Aumentos en los costos de producción. Ah, mira tú. Claro. ¿Por qué? Porque cuando la empresa, para que la empresa, pueda producir bienes, ¿qué necesita? Inputs. ¿Y qué genera? Outputs. Los inputs son los factores productivos. O sea, ¿de qué hablamos? Trabajadores. ¿Qué más? Máquinas. Insumos. Entonces, si tienes que pagar más estas cosas, todo esto en conjunto permite calcular nuestros costos de producción. Y si los costos de producción se incrementan, este output cuesta más dinero. Entonces recuerda que la empresa necesita un margen de ganancia. Entonces, si los costos de producción son más altos y la empresa mantiene el mismo margen de ganancia, el resultado va a ser un mayor precio de venta. Y si este mayor precio de venta se mantiene a lo largo del tiempo, inflación por aumento en los costos de producción. La inflación también ocurre por el incremento en el nivel de precios en el mercado, ya sabemos. Aumento del gasto público también. ¿Por qué? Porque a través del gasto público, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar más empleo. ¿Y qué va a haber? Más dinero. Si hay más empleo, hay menor desempleo. Entonces, si la gente tiene más dinero, aumenta su demanda. Y vámonos a la parte micro. Si aumenta la demanda, ¿qué pasa con el precio? Sube. Ok. ¿Y eso qué es? Inflación. Y otra vez, bajó el desempleo. Ahí está. La relación a corto plazo. ¿Te das cuenta? Y especulación de precios, que es lo que está pasando ahorita con algunos productos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en este momento con algunos productos o con algunas cosas en nuestro país, ¿no? Lo peor que puede ocurrir es especulación. A veces dicen, ¿no? Oye, el día de mañana va a subir el precio de tal cosa, y la gente comienza a entrar en pánico. Ya, eso también genera aumento de precios. También, aunque no lo creas. ¿Y quién es el encargado de monitorear la inflación? El Banco Central de Reserva del Perú. ¿Y cuál es la herramienta que va a utilizar? La política monetaria. ¿Y cuáles son esas herramientas? El encaje, la tasa de referencia, compra
y venta de dólares. También va a manipular ¿qué cosa? La base monetaria. Claro, con estas cosas justamente va a cambiar, va a alterar la base monetaria. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces yo te podría preguntar, ¿no? Si la inflación se encuentra entre 10 y 999% es galopante. Después, si es mayor a 1000% es hiperinflación. La inflación también ocurre cuando el gobierno emite dinero, porque no tiene ningún sustento. Es una emisión inorgánica. ¿Puede ocurrir por incrementos en el tipo de cambio? También ocurre. Aumenta el tipo de cambio. ¿Qué pasa cuando aumenta el tipo de cambio? Aumentan las exportaciones, pero se desincentivan las IMPO. ¿Y qué son las importaciones? Los productos de afuera. Son los productos de afuera. ¿Y quiénes compran productos de afuera? Algunas empresas. Necesitan máquinas, importan. Y esa máquina, oh sorpresa, la utilizan en el proceso productivo. Entonces, si una máquina que cuesta $1000 a una tasa de cambio de 3.8, ¿cuántos soles debes entregar? 3800. ¿Y qué pasa si el tipo de cambio sube a 4? 4000. O sea, la máquina que te cuesta lo mismo, por el tipo de cambio ahora cuesta más. Y si esa máquina la utiliza en el proceso productivo, ¿qué va a pasar con su costo de producción? Va a aumentar. Y un mayor costo de producción se va a reflejar en un mayor precio. Y el mayor precio es sinónimo de inflación. Se acabó. Listo. Tú lo sabes, ¿no? Tú lo sabes, pero ahorita, con fundamento teórico, yo te estoy explicando, ¿no? ¿Por qué se dio la hiperinflación en el gobierno de AG? Excesivo gasto público. Cuando el Estado es muy intervencionista, cuando es muy ayudador, se podría decir, que le gusta darle la mano a la gente, ¿no? Entonces hace políticas de subsidios. ¿Y qué subsidios? Que el Estado pague parte del precio de venta del producto. ¿Y de dónde va a salir ese dinero? De las arcas del Estado. ¿Y las arcas del Estado cuáles son? Los impuestos. Entonces tiene que estar sustentado. Y la indiscriminada emisión de una moneda sin respaldo de fondos del Estado. O sea, activaron la maquinita. Y empezaron, emisión inorgánica, porque yo ya te expliqué en la sesión 9 la diferencia entre emisión orgánica e inorgánica. Aquí está, 9. Aquí está. Emisión orgánica y emisión inorgánica. Aquí está. La inorgánica es la que resulta en incremento de precios. ¿Por qué? Porque esa no tiene sustento. La emisión orgánica es cuando el Banco Central quiere emitir soles para incrementar sus reservas. Ok, compra dólares. Listo. Ahí tiene un sustento. Pero si emite por emitir para más gasto público, ahí viene el problema, pues. No se puede hacer eso.
se aplicaron medidas un poquito extremas. ¿Qué pasó? La crisis económica empobreció a la clase media y afectó sobre todo a los sectores más pobres. Claro, empobrece a la clase media, pero el más perjudicado va a ser ¿quién? El más pobre, porque el más pobre, si con ajustas tiene para comprar sus cosas, ¿qué pasa si hay inflación? Peor, pues no puede comprar nada. Y una moneda sin respaldo. ¿Por qué? El INTI era, como lo es ahora, el bolívar soberano de Venezuela. Una moneda sin respaldo. La gente no quiere tener INTIs, no quería tener INTIs en ese entonces, y ahorita en Venezuela no quieren los bolívares soberanos. Un INTI equivalía a 1000 soles. O sea, mira, si tú a esto, 1.000.000 de INTIs equivale a 1000 soles, o sea, esto equivale a $300. No vale nada, pues, la moneda. Dice, un INTI equivalía a 1000 soles y un dólar a 13 INTIs. Ok. Hacia fines de la década de los 80, un dólar costaba 175.000 INTIs. O sea, imagínate, pues. Al principio la moneda tenía respaldo, pero como consecuencia de la hiperinflación, esta moneda perdió credibilidad. ¿Qué pasa? El tipo de cambio aumenta demasiado. Y si el tipo de cambio aumenta mucho, nuestra moneda pierde valor. ¿Y qué va a pasar ahí? La gente no va a querer esa moneda. ¿Qué va a preferir? Dólares, oro. Entonces puede ocurrir lo que pasó en una época acá también con Fujimori, ¿no? Que se empezó a dolarizar un poquito la economía. Listo. Ahora, ¿qué viene? Viene el desempleo. ¿Qué es el desempleo? El desempleo es otro fenómeno económico. ¿Qué significa qué cosa? Porcentaje de la población en edad de trabajar que no puede desarrollar una actividad remunerada, estando en condiciones de hacerlo. O sea, porcentaje de la PEA que no trabaja. Y la PEA a partir de los 14 años en Perú. Listo. Entonces acá están ¿quiénes? Los empleados y los desempleados. Pero el desempleo, ¿en qué se desagrega? En desempleados y en cesantes. Porque un cesante ya no puede trabajar, pues no ves que ya cesó. Igual, el desempleo tiene impactos a nivel macro y a nivel micro. ¿Cuáles son esos impactos? A nivel macroeconómico, baja la productividad, tiene impacto en el crecimiento económico y en la demanda agregada. Porque recuerda, la demanda agregada, ¿qué es? Consumo, inversión y gasto. Si hay desempleo, ¿quién se ve perjudicado? Esto y esto. Pero más este de acá, el consumo privado. Y a nivel microeconómico, imagínate que no tienes empleo, no tienes trabajo, pérdida de poder de compra, baja autoestima, te sientes decaído, no encuentro chamba, que esto, que el otro, y eso reduce tu competitividad, porque estás, como quien dice, desanimado.
Y esto también, ¿cuál es otra consecuencia que trae? La deserción escolar. Los niños dejan de estudiar porque el papá no tiene posibilidades de pagar una escuela, por ejemplo, privada. Y o deja ese colegio o se va a un colegio público. Pero sabemos que los colegios públicos así nomás no te aceptan alumnos cuando ya empieza el año escolar. Entonces, ¿qué queda? La deserción. ¿Mm? Y se relaciona con la inflación. Listo. Pero cuando nosotros hablamos de desempleados, ¿no? Podemos hablar de distintos tipos de desempleados, porque estos desempleados tienen características. Entonces, de acuerdo a sus características, pueden ser desempleo estructural, friccional, cíclico y estacional. Ah, caray, mira tú. O sea, hay distintos motivos o distintas características. ¿Mm? Entonces vamos a ver los distintos tipos de desempleo. ¿Qué te parece? Ya está. Desempleo coyuntural o cíclico. O sea, hablamos de este desempleo. ¿Cuándo ocurre ese desempleo? Simplemente está relacionado con las fases del ciclo económico. Cuando al país le va bien, hay más empleo. Cuando al país le va mal, hay menos empleo. En épocas de expansión el desempleo disminuye y viceversa. En épocas de recesión el desempleo se incrementa. Y eso ha pasado ahorita. Estamos en recesión. ¿Y qué pasa con el desempleo? Se incrementa. Entonces hablaríamos ahorita de un desempleo coyuntural o cíclico. O sea, ese desempleo está explicado por los ciclos económicos. Cuando a la economía le va bien, el empleo se dispara. Cuando a la economía le va mal, el desempleo es el que se dispara. O se incrementa. Ya, perfecto. Listo. Un minuto. Ya está. Desempleo estacional, relacionado con eventos particulares. Por ejemplo, en época navideña. Se requieren más trabajadores, tiendas por departamento, Ripley, Saga Falabella. ¿Te das cuenta? ¿Mm? ¿Viste, no? Es estacional. Correcto. Por ejemplo, las anfitrionas, que todas las serían, ¿cómo se llaman? Las impulsadoras. ¿Mm? Ellas suelen tener desempleo estacional por temporadas, full chamba. Después, listo. Desempleo estructural. El desempleo estructural es por la misma organización. Podríamos hacer mención al desempleo estructural, por ejemplo, cuando una empresa, ¿no?, requiere personal altamente calificado. Entonces, como no hay personas que cubren eso, es un desempleo estructural. ¿Mm? Es un desempleo estructural. Por ejemplo, una persona que recién ha terminado la secundaria quiere buscar trabajo, no puedo encontrar. ¿Por qué? Porque las empresas están buscando personas mejor capacitadas. Y ese es un problema gravísimo. ¿Y cuál es la solución? Que se capacite, que trate de estudiar. Listo. ¿Para qué? Para que pueda cubrir esas plazas. Y el último es el más conocido,
el friccional. Se trata de un desempleo voluntario. Tú dices, he trabajado bastante tiempo y he descuidado mis estudios. Bueno, voy a renunciar este año porque me quiero dedicar a ver todo lo relacionado a mi título. Listo. O hablas con tu esposo o con tu esposa y le dices, ¿sabes qué? He descuidado mucho a mi familia, quizás quiero pasar más tiempo con mis hijos o todo lo demás. Listo. Ya está. Ese es desempleo friccional. Es un desempleo voluntario. ¿Por qué? Porque tú dices, ok, me quiero tomar un año sabático. Tómate tu año sabático. Ese es un desempleo friccional. ¿Por qué? Porque esa persona puede trabajar, pero no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Simplemente porque no quiere. Está descansando, está viendo que sus hijos de repente se están yendo por la senda incorrecta, quiere estar ahí. Quiere terminar sus estudios. Ya está. ¿Te das cuenta? Esos son desempleos, o esas son las características del desempleo. O sea, una persona puede estar desempleada por diversos motivos. Porque a la economía le va mal, coyuntural o cíclico. No estoy ahí porque donde yo estoy trabajando solamente nos contratan por temporadas. Estacional. Estructural, porque nadie cumple con el requisito que quiere esa empresa. Y friccional, porque de repente quieres dedicarte a otras cosas o simplemente quieres descansar un tiempo. Listo. Ya está. Esos son los motivos o esas son las características del desempleo. Listo. ¿Y cuáles son sus principales causas? Asimetría entre la demanda y oferta de trabajo. ¿Qué quiere decir asimetría? Simplemente podríamos decir que hay un diferencial entre oferta y demanda de trabajo. Recuerda que la oferta de trabajo somos nosotros y la demanda de trabajo las empresas. Simplemente hay una diferencia entre estos dos, ¿no? Hay más personas que quieren trabajar que los requerimientos de las empresas. O sea, la empresa necesita 10 personas pero postulan 100. Ya, ok. Ciclo económico recesivo, porque cuando a la economía le va mal hay más desempleo. Problemas en el sistema educativo, también. Si la educación es mala, muchas personas no tienen la posibilidad de acceder a la educación. Listo, se genera desempleo estructural. Y la mejora tecnológica también genera desempleo. ¿Por qué? Porque la máquina está reemplazando al hombre. Pero claro, eso no quiere decir que gracias que por la tecnología ya no va a haber trabajo, ¿no? Recuerda que la tecnología es inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial nunca se va a comparar a la inteligencia humana. Simple. ¿No? Pero es un motivo del desempleo, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Variación mensual del índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor se utiliza para determinar la inflación. ¿Ya? Acá tenemos. Listo. Después, ¿qué viene? Después vemos acá, por ejemplo, un cuadro que habla sobre la población en edad de trabajar. ¿Correcto? Población en edad de trabajar. ¿Por qué? Porque la población que está en edad de trabajar es a partir de 14 años. Entonces, aquí está la población económicamente activa. Y la población económicamente no activa pueden ser los cesantes, ¿no? O personas que realmente no puedan trabajar. Enfermos terminales,
¿no? Invidentes, qué sé yo. Niños con enfermedades o personas con enfermedades con capacidad de discapacidad. Y en la población económicamente activa están los ocupados y los desocupados. Por ejemplo, mira cuánto se ha incrementado el desempleo. ¿Cuál es el motivo? El COVID. El COVID. En un año, a inicios de la pandemia, en plena segunda ola. Mira la cantidad de personas que han dejado de trabajar. Y acá pueden estar personas de estos tipos de desempleo. ¿Te das cuenta? Y acá también tenemos variación de la PEA. Mira lo que pasó en el año 2020. Mira el golpe de nuestra economía, ¿no? Entonces esto es un problema, ¿no? Es un problema delicado porque ahorita nuestro país, ¿no? Ha incrementado la pobreza, ha incrementado el desempleo. Entonces, lo que tenemos que buscar con el próximo presidente es eso, pues, ¿no? Salud, trabajo y seguridad, ¿no? Lo primero que tiene que hacer el presidente entrante es justamente trabajar en eso, ¿no? Y que las cosas que haga, ¿no? Los haga por el bien del país, ¿no? Y si se equivoca en algo, bueno, pues que al menos tenga la capacidad de poder escuchar, ¿no? Y recibir opiniones diversas, ¿no? Yo creo que en ese aspecto sería lo mejor para el país, ¿no? Ya que si repetimos esto sería un problema gravísimo. Ya un problema gravísimo. Aunque para que lleguemos a una hiperinflación no quiere decir que vas a llegar en 2 años o en 3 años. Si tú revisas las cifras, la hiperinflación más o menos empezaba desde el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, desde el primer gobierno. Desde ahí se va gestando el problema. Listo. Igual pasó con Venezuela, entró Hugo Chávez 98, 99, igualito. Listo. Hasta que se desencadenó la crisis. Y nosotros tenemos de una u otra forma buenos indicadores macroeconómicos un poco fuertes, se podría decir, ¿no? Entonces, para que podamos entrar en una segunda hiperinflación, tendrían que pasar varios años, ¿no? Pero sí puede haber quizás problemas de desempleo si es que no se manejan bien las riendas del país. ¿Ya? Listo. Muy bien. Creo que eso sería todo por hoy. Por esta semana no les voy a dejar tarea. Ya prácticamente estamos terminando el curso. La próxima semana va a ser el repaso general. Vamos a ver todos los temas, desde la semana 9 hasta la clase de hoy. Y dentro de 2 semanas es tu examen final. ¿Sí? Listo. Eso sería todo. Cuídense. Hasta la próxima.